Saludos nuevamente participantes. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el Simple Past, lo que significa pasado simple. Para conocer este tiempo verbal es necesario primero estudiar algunos verbos detalladamente. Como en español, todos los verbos tienen su presente y su pasado. Aquí tenemos el verbo answer en presente, answer. Para crear el pasado del verbo answer, simplemente le agregamos la terminación ed. Quedaría así de esta manera, answered. A los verbos que se les agrega ed para cambiarlos de presente a pasado, se les conoce como verbos regulares. El verbo answer significa responder. Entonces tenemos acá, answer es responder. Answered significa respondí, respondiste, respondieron, respondimos, ¿ok? Todos los verbos que tienen el significado del pasado con respecto a responder. Answer, presente, answered, pasado. Le agregamos la terminación ed para cambiarlo de presente a pasado. A todos los verbos que se les agrega ed para cambiarlos de presente a pasado son verbos regulares. Eso hay que tenerlo presente. Tenemos otro verbo acá, eat, que significa comer. Eat. Veamos, el pasado de eat es ate. ¿Qué pasó aquí? A diferencia del verbo anterior, a este verbo yo no le agregué ed, sino que él sufrió un cambio. Cambió su escritura y pronunciación, ate. Entonces, en este caso, estamos en presencia de un verbo irregular. Los verbos irregulares son aquellos que cambian su forma o en algunos casos que permanecen igual. Se les denomina verbos irregulares porque no se les agrega ed para cambiarlos de presente a pasado. Esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Los verbos irregulares son aquellos verbos a los que se les agrega ed para cambiarlos de presente a pasado. Y los verbos irregulares son los que se mantienen iguales o los que cambian su forma. Veamos acá, el verbo dance. El pasado es danced. Significa bailar. ¿Qué tipo de verbo es este? Correcto, es un verbo regular porque le agregué ed. Tenemos buy, pasado bought, que significa comprar. Este es un verbo irregular. Y así tenemos muchísimos casos como los que podemos apreciar acá. Fíjense, todos aquellos verbos que están en rosado son verbos irregulares porque cambiaron su forma de presente a pasado o permanecieron igual, como es el caso de hit, que significa golpear. Pero todos aquellos verbos a los que se les agregó ed para cambiarlos de presente a pasado son verbos regulares. Vamos a estudiar detalladamente un poco más lo que son los verbos regulares. Aquí tenemos una lista de verbos regulares. ¿Cuál es la principal característica de los verbos regulares? Que le agregamos ed para cambiarlos de presente a pasado. Todos estos que están aquí son verbos regulares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La terminación ed. Cuando nosotros le agregamos ed a un verbo regular para cambiarlo de presente a pasado, debemos saber que la terminación ed se pronuncia de diferentes formas. Veamos acá la regla número 1. La regla número 1 me dice que cuando el último sonido del verbo en presente es o equivale a s, sh, z, ch, k, p o f, la terminación ed se pronuncia como una T, como la letra T. Veamos unos ejemplos acá. El presente, tenemos el verbo pass. ¿En qué termina este verbo? En presente, en la letra S. Sabemos que es un verbo regular, entonces para cambiarlo de presente a pasado, en la escritura le agregamos ed. Pero ¿cómo se pronuncia esa ed? Según esta regla, cuando el verbo en presente, que es pass, termina en S, la terminación ed se pronuncia como una T. Entonces el verbo en presente es pass y en pasado es past.
past. La terminación ed se pronuncia como una T, que significa pasar. ¿Okay? También se puede aplicar para decir pasar un examen, aprobar un examen. Tenemos el verbo dance. Dance. De repente usted dirá, bueno, pero este verbo no termina en S. No, pero es que el sonido de la C antes de la E equivale a una S. Entonces tenemos dance. El pasado es dance. Bailar. Otro verbo, finish. Finish. Termina en SH. Entonces cuando le agreguemos ed, esa ed se pronuncia como una T. Finish. Terminar o finalizar. Organize. Organize. Termina en Z. El último sonido es una Z porque esta es muda. Organize. Organized. El pasado. Organized. Organizar. Watch. Watch. Termina en CH. Pasado. Watched. Watched. Observar o ver. Work. Work. Termina en K. Worked. Worked. Trabajar. Aquí en este caso la K se pronuncia similar a cuando nosotros pronunciamos en español victoria, victoria. Hay una pausa allí. Muy parecido cuando pronunciamos la palabra victoria. Word. ¿Ok? No podemos decir work. No. Hay que hacer una pausa allí. La K se pronuncia en ese caso o equivale a esa pausa. Word. Help. Help. Pasado, helped. Ayudar. Y knife. Knife. Último sonido es el de la F. El pasado, knifed. Sabemos que knife significa cuchillo, pero cuando lo utilizamos como verbo, significa acuchillar. Esperemos que no sea necesario nunca utilizar ese verbo en una oración real. ¿De qué otra manera podemos pronunciar la ed? Regla número 2. Cuando el último sonido del verbo en presente es D o T, la terminación ed se pronuncia como una I y una D, o sea, it. Veamos ejemplos acá. Need. Need significa necesitar. En pasado, needed. Needed. ¿Por qué needed? Porque el verbo en presente termina en D, entonces la pronunciación de la ed es como id. Needed. Want. Termina en T. Wanted. Querer. Intend. Termina en D. Le agregamos ed en el pasado. Se pronuncia intended. Tener en mente. Visit. Pasado, visited. Visitar. Recommend. Recommended. Recomendar. Count. Counted. Contar. Pero este contar no es contar de relatar, es contar matemáticamente. Entonces acá tenemos cómo se pronuncia la ed en estos casos, como una I y D, porque todos estos verbos que tenemos acá en presente terminan en D o en T, y por lo tanto la regla número 2 me dice que la ed en esos casos debe pronunciarse como ID. Regla 3. Cuando el último sonido del verbo en presente es diferente a los casos estudiados en las dos reglas anteriores, la terminación ed se pronuncia como una D suave. Ejemplo, si tenemos verbos que no terminan en ninguno de los casos de la regla 1 y de la regla 2, la terminación ed se pronuncia como una D suave. Play, pasado es played, jugar. Clean, cleaned, limpiar. Answer, answered, responder. Study, studied, estudiar. Listen, listened, escuchar. Follow, followed,
seguir. Entonces acá tenemos una lista de verbos regulares. Quedarían de la siguiente manera. Vamos a pronunciarlos uno por uno nuevamente. Answer, answered. Dance, danced. Listen, listened. Talk, talked. Practice, practiced. Need, needed. Study, studied. Want, wanted. Erase, erased. Help, helped. Play, played. Remember, remembered. Work, worked. Accept, accepted. Tenemos acá el pasado simple. El pasado simple, como los verbos, los tiempos verbales que hemos estudiado anteriormente, también tiene su fórmula. La fórmula es sumamente sencilla: el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Examples, ejemplos. Tenemos acá un verbo, work. El pasado es worked. Español, trabajar. Si yo quiero escribir una oración con este verbo en pasado en inglés, ejemplo, Sandra trabajó en esa compañía, me guío por esta fórmula acá. Sujeto, Sandra, más el verbo en pasado. ¿Cuál de estos dos es el verbo en pasado? Este que está acá, worked. Aunque Sandra sea tercera persona, no le agrego es, ni nada de eso, porque esas reglas se aplican solamente en el presente simple. En el pasado simple no se aplica eso, solamente se coloca el verbo en pasado, más el complemento in that company, en esa compañía. Entonces tenemos acá, Sandra worked in that company. Otro ejemplo acá, visit, pasado, visited. Español, visitar. Yo quiero escribir esta oración en inglés. Yo visité a mi novia ayer. Entonces coloco el sujeto más el verbo en pasado, visited, más el complemento, my girlfriend yesterday. I visited my girlfriend yesterday. Los tipos de las oraciones o types of sentences. Examples. Tommy practicó béisbol. Esta oración yo la quiero escribir en inglés. Primero averiguo el verbo acá. Practice, presente, practiced, pasado, practicar. La oración afirmativa sería sujeto más verbo en pasado más complemento. Tommy practiced baseball. Tommy practicó béisbol. La oración negativa. Para la oración negativa coloco el sujeto, pero después del sujeto debo colocar el auxiliar que se usa en el pasado simple para negar. ¿Cuál es ese? Did not. Did not. Y después del auxiliar did not viene el verbo practice. Pero después del auxiliar did not, el verbo debe escribirse en presente. El did obliga a que el verbo que viene lo debo escribir en presente y pronunciarlo en presente, por supuesto, aunque el significado en español o la traducción sea en pasado. Entonces aquí dice, Tommy did not practice baseball. ¿Qué significa eso? Tommy no practicó béisbol. Aunque el verbo esté escrito en presente acá, la traducción va a ser en pasado. O el significado, el sentido va a ser en pasado. Cada vez que tengamos el did acá, es porque esa oración está en pasado y estoy negando un verbo en pasado. Ahora, con la contracción, es la forma como usted lo va a escuchar más comúnmente en la calle o en el inglés hablado. Tommy didn't practice baseball. Tommy didn't practice baseball. ¿Ok? Equivale a lo mismo que de acá. Tommy no practicó béisbol. La interrogativa. En la interrogativa vamos a utilizar siempre al comienzo el auxiliar did. En el caso de pasado, cuando yo quiero hacer una pregunta en pasado simple, voy a utilizar el did al comienzo. Did Tommy practice baseball?
Did Tommy practice baseball? Lo equivale, Tommy practicó béisbol. Entonces tenemos la afirmativa, la negativa, la contracción de la forma negativa y cómo realizar una oración interrogativa. Veamos otro ejemplo acá. Caroline estudió chino. Primero que debo investigar para poder formar una oración en pasado simple. El verbo. En presente, study. Pasado, studied. Complemento, o aquí en este caso el significado, estudiar. La oración afirmativa. Caroline, sujeto, más verbo en pasado, studied. Ya sabemos que aunque sea tercera persona, no le agrego absolutamente nada a esto, ni ese, ni nada de eso, porque eso se aplica solamente en el presente simple. Más el complemento que es Chinese. Caroline studied Chinese. La negativa, Caroline, el auxiliar para negar en pasado simple que es did not, study Chinese. Repito, el verbo después del auxiliar did debe estar escrito en presente. Caroline did not study Chinese, que equivale al castellano, Caroline no estudió chino. La contracción, Caroline didn't study Chinese. La interrogativa comienza con el did. Did Caroline study Chinese? Cada vez que aparezca el did en la oración, el verbo debe escribirse en presente, no en pasado. Y esto equivale al español, Caroline estudió chino. Esto sería el caso de hacer oraciones en pasado simple con verbos regulares. Ahora acá tenemos unos verbos irregulares. Recordemos entonces que los verbos irregulares son aquellos que cambian su forma o que permanecen igual, a diferencia de los verbos regulares. Veamos entonces el primer verbo, eat, pasado ate, significa comer. Drink, drank, beber. Hear, heard, oír. Read, read, leer. Veamos acá. Este verbo read se escribe igual en pasado, pero se pronuncia diferente. Read, read. En pasado es read. Read, read significa leer. Make, made. Hacer. Esto significa hacer, construir o elaborar. Por eso que la mayoría de los materiales que son hechos en otro país, especialmente en China, que son la mayoría, vemos que dice made in China, que significa hecho en China. Hit, hit, golpear. Este verbo permanece igual, se pronuncia igual, a diferencia del verbo read. Buy, bought, comprar. Sell, sold, vender. Do, did, hacer. Come, came, venir. Bring, brought, traer. Go, went, ir. Write, wrote, escribir. Tell, told, contar o relatar una historia. En este caso, have, had, tener. Drive, drove, manejar. Break, broke, romper. Dream, dreamt, soñar. Say, said, decir. Cut, cooked, cortar. Teach, taught, enseñar. Draw, drew, dibujar. Know, knew, saber o conocer. Send, sent, enviar. See, saw, ver. Begin, began, comenzar. Run, ran, correr. Fly, flew, volar. Veamos entonces otros ejemplos con verbos irregulares. Narquis comió pescado hoy. La clave aquí es
conocer el verbo comer, que en presente es eat, en pasado ate, comer. Entonces, para hacer la oración afirmativa, sujeto, narquis, verbo en pasado, ate, y el complemento, fish today, pescado hoy. La negativa, narquis, el auxiliar negativo, did not, y el verbo en presente, fíjense, como está en negro acá, en presente. Cada vez que aparezca el did, el verbo no lo puedo escribir en pasado, sino en presente. Narquis did not eat fish today, aunque la traducción en castellano sea en pasado. Narquis no comió pescado hoy. La contracción, Narquis didn't eat fish today. Interrogativa, comenzamos con el did. Did Narquis eat fish today? Narquis comió pescado hoy. Otro ejemplo acá. Los niños bebieron jugo de naranja. El verbo que vamos a investigar acá, drink, drank, beber. Afirmativa, sujeto, the children, los niños. Drank, bebieron, verbo en pasado. Jugo de naranja, orange juice. Negativa, the children did not drink orange juice. The children did not drink orange juice. Utilizamos el auxiliar acá, negativo, en pasado, y el verbo lo escribimos en presente. Los niños no bebieron jugo de naranja. La traducción, aunque el verbo esté en presente, la traducción va a ser en pasado. El did le dice a mi cerebro que la oración está en pasado. La contracción, the children didn't drink orange juice. Interrogativa, did the children drink orange juice? Siempre la interrogativa en pasado simple va a comenzar con el did, con el auxiliar did. Los niños bebieron jugo de naranja. Entonces, después de haber estudiado el pasado simple, nos quedan realizar estos exercises. Translate, traducir al idioma inglés estas oraciones según lo estudiado en este video, cuyas oraciones vamos a estar revisando la siguiente clase.